La escala de dureza en nuestra vida. Siempre estamos mirando cuánto es la profundidad y cuál es la escala de dureza que puede haber en algo. ¿Qué tan profundo es? ¿Qué tan sólido es? ¿Qué tan sostenible puede llegar a ser? Y esto lo asociamos mucho en distintas áreas de nuestro mundo cotidiano, bien sea en un trabajo, también podemos estarlo midiendo, por ejemplo, en una relación. ¿Qué tan profunda es esta relación? ¿Qué tanta escala de dureza y qué tanta solidez tiene esta relación? También lo podemos medir a través de un trabajo. ¿Qué tan sólido es este trabajo? ¿Qué tan sólida es esta oportunidad laboral que estoy teniendo? Es decir, que esa palabra de sólido, profundo, qué tan duro, qué tan sostenible o qué tanta sostenibilidad puede llegar a tener en el tiempo. Esto se asocia mucho con una parte de nuestra vida que se llama seguridad. La palabra seguridad. Hay un planeta en la astrología que se encarga de mostrarnos justamente eso. ¿Cuál es la seguridad que nosotros tenemos frente a una relación? ¿Cuál es la seguridad que nosotros tenemos frente a la vida? ¿Cuál es la seguridad? ¿No? ¿En qué baso mi seguridad? Si me siento seguro o no en este trabajo, si me siento seguro o no en esta relación, si me siento seguro en este proyecto que estoy haciendo o no. Y eso tiene que ver con fuerza, eso tiene que ver con disciplina, eso tiene que ver con una escala de dureza acerca de algo que me permita construir sobre piso firme. Estas palabras y esta introducción que hago el día de hoy, miércoles 15 de julio, está muy sonado y no es ajena a ningún ser humano. Muchas veces lo decimos. Yo quisiera tener una estabilidad, ya sea emocional, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea de piso, si de pronto lo que está en entredicho es el piso, la nacionalidad o lo que nosotros estamos buscando. Y automáticamente en la astrología psicológica empezamos a utilizar esa palabra llamada seguridad y empezamos a traer a colación estos temas de escala de dureza, de firmeza, de qué tan sostenible o duradero puede ser. Escuchaba hace poco una persona que me decía, es que yo no quiero relaciones superficiales, Javier. Yo quiero una relación que dure en el tiempo, una relación que sea duradera, una relación que me permita crecer con esa persona, una relación que sea para largo tiempo. A mí eso de estar cambiando de relaciones no me agrada. A mí eso de estar con una persona y otra no me gusta. Entonces yo sí prefiero como estar mucho más atenta a tener una relación un poco más sólida, una relación, en este caso, que me nutra y que sea de larga data. Bueno, pues les cuento, amigos, que esta parte o esta forma de nosotros asociar esto que estamos hablando, esta partecita del mundo, de la vida, pues esto de la escala de dureza tiene una función en la astrología psicológica y tiene enormes, enormes, enormes profundidades. Y hay un planeta que a veces creemos que no rige mucho la profundidad, pero es un planeta que es supremamente profundo, oscuro, rocoso, estable. Es el planeta que cuando está bien puesto nos ayuda mucho a trabajar todas las líneas de lo que venimos hablando, de la seguridad, la estabilidad, el crecimiento. Y este planeta es encargado de decirnos, mira, para eso que tú quieres, para esa estabilidad o para eso rocoso o para que eso verdaderamente sea duradero en tu vida, pues hay que hacer una serie de trabajo, hay que hacer una serie de cosas importantes, hay que empezar a movilizar una gran cantidad de energía. Adivinen de quién estamos hablando. Muy buenos días, feliz miércoles para ustedes. Metamorfosis, muy buenos días. Me soñé con Metamorfosis. Muy buenos días, por acá está. Un abrazo también para ustedes. Feliz miércoles de Mercurio, es correcto. Feliz miércoles para ustedes. Y bueno, ahí tenemos ya una respuesta por acá. Ya empezaron a contestar por allí. Ah, ya empezamos. Bueno, pues sí, no es que venga a aguar la fiesta, pero pues hay que hablar de lo que nadie quiere hablar.
hay que darle un pedazo a la vida de lo que a veces no es como tal. Muy bien, vea por acá dice Yoaimo, Saturno. Sí, resulta, pasa, sucede y acontece que estamos próximos a entrar en una fase hasta el 10 de diciembre. En esta época del año, Saturno empieza en una fase de retrogradación. Lo va a estar haciendo durante parte de este mes de julio, lo va a estar haciendo todo agosto, septiembre, octubre, noviembre y hasta el 10 de diciembre. O sea que son más o menos como 5 meses y medio. 5 meses y medio donde Saturno empieza a entrar en una fase distinta, una movilidad que lo lleva mucho más a las cosas de la introspección y venía con mucha velocidad, ¿no? Recordemos a inicio de este año, por allá en enero, que hablábamos mucho de que Saturno llegó al grado cero de Aries y que Saturno ha venido trabajando durante el signo de Aries prácticamente de una manera directa. Ha recorrido medio Aries, desde enero que entró a grado cero hasta el día de hoy, por ejemplo, 15 de julio, haciéndole ese seguimiento. Se ha demorado estos 6 meses, 6 meses y medio, casi 7, se ha demorado Saturno en recorrer medio signo de Aries, porque ahora está a 14, 15 grados de Aries, para finalmente empezar su fase de retrogradación, o sea que empieza a ser un zigzag. Saturno es muy severo. Saturno es un planeta que cuando está retrogradando, ya esto no tiene temas de buenos o de malos, simplemente es un planeta severo y como él lo hace 5 meses y medio, pues nos pone a reevaluar como todo planeta retrógrado, solo que aquí hay una ventaja. Aquí hay una gran ventaja que nosotros debemos aprovechar. Cuando Saturno está retrógrado, es momento de nosotros hacer las cosas mucho más diligentes. Cuando Saturno está retrógrado es como si se quitara una tranca por una parte. Entonces, lejos de que tenga tal afectación, como usualmente nosotros solemos decir, lejos de que nosotros, lejos de tipificarlo como por ejemplo Mercurio retrógrado no hagas o Mercurio retrógrado ten cuidado, o Mercurio retrogradando que cuidado con esto, que de pronto esto no salga. Por el contrario, cuando Saturno empieza una fase de retrogradación, es cuando más nosotros también debemos movernos, es cuando más también debemos aprovechar esas energías que tiene ese Saturno retrógrado para poder movilizar y anclar muchas cosas que de pronto en el ayer fueron difíciles o no fue tan fácil o no las pudimos hacer con tanto ahínco. Entonces esto está muy bueno, digamos que esta es una noticia muy favorable y esta es una noticia que empezamos a tener a partir de la otra semana. Hablemos un poquito de la relación de Saturno, que yo sé que a muchos de ustedes les intriga esta posición de Saturno en la carta natal. Cabe aclarar que se ha satanizado mucho con el tiempo el tema de Saturno. No en vano llega a utilizarse palabras como que Saturno es el maléfico y como que Saturno es el planeta malo y que hay que mirar dónde tenemos a Saturno porque qué problema, qué difícil que donde está Saturno no se nos dan las cosas y cosas como esas, ¿no? Bueno, realmente Saturno en la carta de nosotros, pues tiene una gran importancia. Saturno en la carta de nosotros le interesa todo lo que yo estaba diciendo al principio del live, la parte de la seguridad. ¿Quiénes de ustedes no quieren tener seguridad? Yo creo que eso lo buscamos todos los seres humanos. ¿Quiénes de nosotros no queremos que algo sea duradero? Por lo menos que dure lo que nos gusta y lo que nos apasiona y lo que nosotros estamos disfrutando en la vida. Eso es de las cosas que nosotros queremos que sean duraderas. Pues muy bien, Saturno es el planeta que nos ayuda a que las cosas tengan longevidad. Por eso es el planeta que rige el tiempo. Yo creo que es un sesgo cuando utilizamos a Saturno única y exclusivamente para referenciar arquetipos totalmente negativos o arquetipos de frustración, bloqueo o problema. Realmente cuando utilizamos el arquetipo de Saturno únicamente para decir que es un problema, estamos desconociendo el 95% de lo que verdaderamente significa en nuestra carta natal. No es tan rápido, no es tan así. Es el gran constructor, es el gran constructor de la carta. Si nosotros queremos arqueometrizar, fíjense esto, arqueometrizar nuestra carta natal, que no es una cosa más que poner en equilibrio las casas, los opuestos complementarios, de saber integrar las actividades planetarias, si nosotros queremos hacer eso en nuestra vida, adivinen quién tiene la clave, adivinen quién tiene la llave.
¿Cuál es el planeta que tiene la llave para poder arqueometrizar la carta? Por eso se le llama a Saturno el gran regulador de la carta natal. Eso ya dice mucho, eso ya es muchísimo, ¿no? Bastante, diría yo. El gran regulador de la carta quiere decir que tiene el poder, tiene la jerarquía, esa capacidad de poder regular, dícese de regular, matizar, acomodar todas las casas, de hacer todo un trabajo de introspección también, de todo lo que se está llevando a cabo. Es un planeta que permite que se utilice un espacio o que es un planeta que permite que se logre cimentar. Claro, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con Saturno, porque si Saturno cobra mucha importancia en la carta, entonces la energía se va para otro lado y la persona se puede volver solitaria, la persona se puede volver un poquito mezquina, la persona se puede volver un poquito gruñona, un poquito gruñón. Entonces la persona, muchas veces Saturno también dentro de la carta, si logra cobrar mucha importancia sobre el nativo, puede volverlo muy solitario. Puede que la persona se vuelva muy solitaria, muy aislada. Puede que le cueste mucho trabajo a la persona entrar en algo sociable. Entonces, muchas veces el Saturno en la carta natal puede estar muy marcado o por mucha estructura o por mucha propiedad de poder construir familia o poder construir cimientos firmes y seguros en la vida, o también Saturno puede robarse el protagonismo de los otros planetas, robarse, arqueometrizar la carta y como es el regente, es el regulador, entonces pueda que aísle a la persona, la isla de familia, la isla de pareja, la isla de los hijos, la isla, porque Saturno también es la soledad. Saturno también nos conecta con la soledad. Entonces hay que ser muy sigilosos de Saturno es como la sal en la sopa. De hecho, Saturno rige la sal. Literal, o sea, la sal, dentro de la tabla periódica, el sodio. Saturno rige la sal, Saturno rige el sodio. Sin sal, sin sodio, no hay vida. La materia no se puede sostener. Entonces, queramos o no queramos, pues nosotros debemos consumir el sodio. Queramos o no queramos, requerimos del potasio, requerimos de los minerales. Saturno es el amo y el señor de los minerales. Es el dueño de la tabla periódica. Saturno es el planeta regente que dice, si esto no tiene sal, no sabía nada. Entonces a veces puede robarse mucho protagonismo. Aquí nace la pregunta, ¿dónde está tu Saturno? ¿Dónde está tu Saturno? ¿En qué casa tienes a Saturno? ¿En qué signo tiene a Saturno? Porque si ustedes me preguntan a mí, si ustedes me preguntan a mí, de lo primero que yo miro en una carta natal cuando estoy haciendo una lectura de carta natal, de carta astral, progresión solar, revolución solar, cuando yo miro una carta, a mí se me va el ojo primero para Saturno. Ahí está el 60% de la lectura. No, que es que el sol, que el ascendente, eso va por el camino, pero hay que mirar a Saturno. ¿Cómo está Saturno acomodado? ¿Cómo está regulando la carta Saturno? ¿Por dónde está? ¿Qué permite hacer? ¿Y qué está dificultando también? Entonces, Saturno es importantísimo. La mayoría de los astrólogos, la mayoría empezamos por Saturno. Claro, no se lo decimos al consultante de manera directa, ay, estoy mirando tu Saturno, pero nosotros mandamos el ojo a Saturno. Y empezamos a sacar dignidades de Saturno, en qué casa está, cuál es la dignidad que ocupa, cuál es la casa, cuáles los sextiles, los trígonos, los aspectos, progresado, cómo lo tiene, adelantado, retrasado, en qué fase saturnina está. O sea, casi que dura uno ahí un buen tiempo mirando Saturno, ¿sí? Porque es el gran regulador de la carta. Ahí les boto un tip, ahí les boto un tip. Eso es clave. Porque si Saturno se roba mucho protagonismo en la carta, pues ya nos está diciendo cómo está la cosa con la persona, ¿no? Ya nos está conectando un poquito más allá. ¿Mm? Dice por aquí, dicen por acá, vamos a mirar los mensajes que a usted les gusta el tema. Hola, mira, están súper, súper activos los mensajes aquí en TikTok. Saturno Casa 2, yo maestro Saturno, me encanta Saturno. ¿Mm? Saturno por aquí, Saturno por allá, Saturno por todo lado.
Sí, hay cartas que son muy saturninas, claro, hay cartas que son supremamente saturninas. Maestro, ¿usted está en live? Sí, levemente, levemente creo que estoy en live, estoy al aire, creo que sí. Sí, sí, esto no es un video, estamos en este momento al aire. Aprovecho para saludarlos, feliz miércoles 15 de julio. Y bueno, este es un tema que da para mucho. Este es un tema que da para mucho porque a veces se tiende a creer, se tiende a pensar que es muy saturnina la persona que es de signo Capricornio y no siempre es así. Claro, una persona de signo Capricornio, evidentemente, su planeta regente es Saturno, pero no por eso puede llegar a ser el regente de la carta. No necesariamente tendría que llegar a ser el que se roba el protagonismo de la carta. Hay otras personas, yo he tenido la oportunidad de ver otras cartas donde la persona no es de signo Capricornio, tampoco es de ascendente en Capricornio y tiene un Saturno mucho más, muchísimo más, tiene muchísima más gobernabilidad ese Saturno que en otro lado. Tan bello, Mónica dice, desde Chile, un abrazo fraternal. Gracias también. Bueno, empecemos a mirar el compás de la vida. Saturno este 2026 hizo el ingreso al signo de Aries, terminando un ciclo de 30 años en el grado 29 de Piscis. ¿Qué dice esto? Que evidentemente en la vida de cada uno de nosotros hubo un reset personal. Saturno sí es un planeta personal. A Saturno sí hay que tomárselo personal, diferente a Urano, Neptuno, Plutón. Con Saturno sí hay que mirar directamente cómo está trabajando en mi carta, porque Saturno sí se vuelve muy coronel. Digamos que ahí Saturno en la carta es uno de los que se encarga de arqueometrizar gran parte de nuestra vida. Entonces hay que estar como muy atentos con ese Saturno, de cómo lo tenemos, de cómo va y de cómo se mueve. Cada vez que nosotros decimos tiempo, cada vez que nosotros decimos longevo, cada vez que nosotros decimos duradero, cada vez que nosotros decimos estable, cada vez que nosotros decimos estructurado, cada vez que nosotros decimos madurez, cada vez que nosotros decimos sólido, cada vez que nosotros decimos todas esas palabras arquetípicas de los minerales, porque esto es muy arquetipo de los minerales, por eso Saturno rige los minerales. ¿Qué escala de dureza tiene algo en mi vida? Y eso lo podemos utilizar no solamente con las gemas, no solamente con las piedras, con las rocas, con los minerales, sino también lo podemos mirar en las distintas situaciones de nuestra vida. Ejemplo, casa uno. ¿Qué tanta dureza tiene mi casa uno? ¿Qué tanta? La dureza es importante, ¿no? Que ese es otro tema. Ay, es que tú eres una persona dura de corazón. No existe un ser humano que sea duro de corazón. Tal cosa no existe. Duro de corazón. Se muere. mm, Claramente. Es la forma para decir que la persona, en este caso, no tiene sentimientos o que la persona es fría. Ustedes sabían que desde el punto de vista psicológico, tal cosa no existe. Nosotros lo vemos y lo reflejamos y pareciera que la otra persona no siente, pareciera que la otra persona no se conmueve, tal cosa. Pero todos los seres humanos estamos diseñados para sentir, todos, incluso hasta la persona más agria, incluso hasta la persona más caradura, incluso hasta la persona más seria, incluso hasta la persona más estricta que tú veas, esa persona también siente. Cuando alguien dice que es demasiado duro, que es demasiado esto, que es demasiado lo otro, sencillamente se está quedando con la apariencia egoica que muestra el nativo y desconoce la profundidad de su psique. Entonces se queda simplemente con lo superficial, porque todas estas son barreras y todas estas son temas, puntos de defensa que tiene la persona. Pero por el contrario, todos los seres humanos estamos diseñados para sentir. ¿M? Por eso es muy normal encontrar en consulta personas, yo he tenido mujeres que me dicen, toda mi familia dice que yo soy dura de corazón, toda mi familia me dice que yo soy esto, que yo soy lo otro, y en el consultorio son puro miel, en consultorio son muy diferentes. Entonces, este tema de que esta persona es muy así o muy allá, no, eso tiene que ver con las máscaras y es lo primero que nos cuenta Saturno. Ahora, como lo vamos a tener hasta el 10 de diciembre en una fase retrógrada, pues Saturno empieza a reflexionar y empieza a mostrarnos cuál va a ser la dinámica de nosotros en todas esas partes o en todas esas líneas de escala de dureza.
¿Cómo se manifiesta esa escala de dureza? ¿Cómo está nuestro nivel de estructura, de seguridad, de madurez emocional? Y nos ayuda muchísimo a crecer en todos estos puntos. Querido Javier, Saturno en casa 2 y además con mi Sol en Tauro. Mira, eso es interesante con esta persona. Luna en Capri, dice Ionela. Luna en Capri caída, maestro, casa. Saturno casa 12 en Cáncer, dicen por aquí. Luna en Capricornio, y sí bien solitaria, pero feliz con eso. No es una característica típica de lunas Capricornio solas. Yo creo que, por el contrario, las mujeres lunas Capricornio buscan mucha estructura familiar. La gran mayoría de personas luna, sobre todo mujeres luna Capricornio, son mujeres que buscan mucho la familia, buscan mucho la estructura, buscan mucho esa solidez. Son grandes constructoras de hogares. Una luna Capricornio es gran constructora de familia, gran constructora de hogar. Es una posición muy bonita para construir solidez, escala de dureza, ¿no? ¿Qué pasa con Saturno? Bueno, vamos a hablar un tema y Saturno venía trabajando mucho en las líneas de aprendizaje de autoridad. Lo que viene haciendo Saturno estos meses que ya hemos vivido está relacionado, en este caso, con la madurez que cada uno de nosotros hemos venido teniendo en determinada área de nuestra vida, ¿no? Digamos que ese ha sido el trabajo. Ahora que entra en su versión retrógrada, pues empieza a manifestar un punto de decir, listo, si ya maduramos en esto, ¿cómo se ve? ¿Cómo luce? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo está estas bases sólidas en mi vida? La pregunta que nos debemos hacer absolutamente todos, independientemente de qué signo seamos, durante estos 5 meses que tendremos a Saturno retrógrado en Aries, ¿cuáles son las áreas de mi vida no construidas? Imagínate que tu carta natal, las 12 casas de tu carta natal, es un gran lote, es un gran terreno. Ahí hay un gran terreno. Ahora con con Saturno retrógrado, la pregunta es, ¿cuál es el área que no he construido? ¿Esto se entiende? Como cuando vamos a buscar un lote, a comprar una casa y nos venden el lote, el piso, y tú empiezas a construir en una parte de ese lote. Bueno, mira tus 12 casas como un gran lote, como un gran espacio. ¿Ya construiste en el área 1? ¿Ya construiste en el área 2? ¿Ya construiste en el área 3? ¿En el área 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? ¿Tienes todo tu lote construido? Esa es la pregunta que dice Saturno cuando está retrógrado estos 5 meses en el signo de Aries. Esto porque está en el signo de Aries. ¿Qué has construido? Muéstrame lo que has construido. Saturno cuando está retrógrado nos dice, ¿qué has hecho con el tiempo? Porque yo soy el señor del tiempo, yo Saturno. ¿Qué has hecho con el tiempo y qué has hecho con la materia que te he otorgado? Porque el dueño de la materia es Saturno, el dueño del cuerpo es Saturno, el dueño del tiempo es Saturno. Entonces Saturno dice, muéstreme su construcción, muéstreme qué ha hecho. ¿Qué has construido de ti? ¿Qué has construido con ese cuerpo que te di? ¿O solo respirar, comer y dormir, pasarla sabroso? ¿Solo has hecho eso? ¿Respirando? ¿Solo respirar? ¿Solo comer? ¿Solo bañarse? ¿Solo dormir? ¿Solo has hecho eso? ¿En serio? ¿En todo este tiempo? ¿Cuánto tiempo tienes tú en este planeta? No, tengo 15 años, un adolescente. No, tengo 20 años. No, tengo 40, tengo 50. ¿Usted con 40 años y todavía no ha hecho esto? ¿Y qué espera? ¿En qué ha gastado el tiempo? 30 años y usted todavía no ha podido hacer esto. 40 años y usted no ha hecho eso. 50 años y tal cosa. Ay, maestro, pero eso usted está como muy regañón hoy.
Maestro, pero usted amaneció hoy miércoles como de malas. No, no es de malas, no es regañón. Estoy arqueometrizándoles, estoy integrando y cuestionando y llevándolos a ustedes a que generen esa capacidad y esa autoexigencia que pide Saturno en Aries, y ahora que está retrogradando, él es el señor del tiempo. Obviamente, ¿en qué he empleado mi tiempo? ¿Qué sé hacer? Casa uno, mi personalidad. ¿He construido mi personalidad o todavía no la he construido? Casa 2, ¿he construido ingresos? ¿Sé construir ingresos o todavía no sé construir ingresos por mano propia? Todavía soy dependiente. ¿Dependiente de quién? ¿De pareja? ¿Dependiente de hijos? ¿Dependiente de quién todavía? ¿No he construido mis propios ingresos? Casa 3, ¿no he estudiado nada? ¿No haces, no, ¿qué no has estudiado? Casa 4, ¿dónde está la familia? No, yo no tengo familia. ¿Cómo que no tiene familia? Mi querido, mi estimado, cuál es su familia? ¿Cuál es su hogar? ¿Cómo se compone su familia? No, pues es que imagínate que tal cosa. No, 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 un momentico. A ver, ubíquese, señor. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Cómo es esto que usted no ha desarrollado? Tiene ahí un terreno en la casa 4 y no ha desarrollado casa 4. Casa 5 hijos, ¿dónde están sus hijos? No, pues es que imagínate que yo no quise tener hijos y tampoco, no, 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 espéreme un momentico. A ver, ¿dónde están los hijos? ¿Dónde está la creación? O sea, está usted de vacaciones. Usted se comió el cuento de que está en este planeta de vacaciones y que usted vive la vida como quiere y que usted hace lo que quiere y usted pone sus propias reglas. Ese es Saturno, el que nos cuestiona, el que nos lleva a hacernos esos insight. Es el regañón del zodiaco, es el sargento, es el papá superior. Saturno es el dueño de la materia y cuando está retrógrado en Aries, lo primero que empieza a decirnos en la vida, todo esto en la vida y a cuestionarnos. Por eso, a través de esos cuestionamientos y a través de esa autoexigencia y a través de ese cumplimiento, se genera un orden. Por eso Saturno es el gran regulador de la carta y él dice es que no es lo que usted quiera. Este planeta tiene una manera de moverse, este planeta tiene una manera de trabajarse, ¿sí? Como cuando vamos a una clase de plastilina o vamos a una clase con el maestro de química, ¿sí? Y el maestro dice, las reglas de este salón son las siguientes, las reglas de esta materia son estas. Bueno, pues Saturno retrógrado es el dueño de decirnos, así se maneja en este planeta, así se administran los recursos de este planeta, ¿no? Claro, evidentemente esto en la vida de cada uno de nosotros, entonces empieza como empieza a contarnos esa vida, ¿no? Y aquí empezamos a gatillarnos, si tengo hijos, si no tengo hijos, cómo he desarrollado mi performance, cómo he desarrollado mi casa 9, cómo he desarrollado. Es el momento donde Saturno nos pide cuentas, es el momento donde nosotros, esto hay gente que lo tiene muy marcado. Hay gente que le llegan los 28 años y dice, yo lo he escuchado en consultas, Javier, tengo 28 años y todavía no tengo una carrera. Javier, tengo 30 años y todavía, pues yo estoy soltera, yo tengo 30 años, estoy soltera, yo quiero casarme. O sea, yo quiero mirar cómo activo esa parte de mi vida. Siempre que una mujer se sienta en el consultorio o en la consulta de manera presencial o de manera online, siempre que me dice, Javier, yo tengo esta edad y mira esto, ahí está haciendo un equivalente, ahí está haciendo como un peso, ahí está, está midiendo su vida en relación de tiempo, en relación de estabilidad, todo lo que decíamos al inicio del live. Entonces ahí les voy tocando el tema y empieza Saturno en nuestra vida a decirnos, uy, aquí falta esto, aquí no he hecho esto, aquí como que he estado de vacaciones, yo como que esta área de mi vida no la he visto, como que no la he trabajado. Por eso Saturno es el gran constructor, por eso es el dueño de la arena, es el dueño de las rocas, es el dueño de los bloques, es el dueño de las vigas, es el dueño de las tejas, es el dueño de las baldosas. Saturno rige los materiales de construcción. Claro, en una obra o en una casa esto es fácil comprenderlo. En nuestra vida, Saturno nos va diciendo casa a casa cómo se ha venido construyendo, cómo se ha venido construyendo la estabilidad para llegar a sentir o a ver, a tener su propia creación. Es casi que el porqué y el para qué de muchas cosas de estar vivos. Bueno, aprovecho para leerlos. Dicen por aquí,
¿Estoy construyendo o quiero construir y qué bases sostenibles le estoy dando? Eso es típico de Saturno cuando está retrógrado. No se lo tomen, bueno, sí, tómenselo personal. Aquí sí no les voy a decir que no se lo tomen personal. Aquí todo lo contrario, tómeselo personal, porque es Saturno y Saturno es un planeta personal y es un planeta que tiene toda la identidad. Entonces aquí sí no voy a decir no se lo tomen personal. Aquí hay que tomárselo personal. Con Saturno debemos tomárnoslo personal. Porque es el planeta que dice, a ver, ¿y cuándo, cuándo va a llegar a ese punto, no? De ver las creaciones. Uy, esto fue tan, vea, esto logró mover tanto que algunos incluso que estaban aquí se fueron. Ay, no, yo mejor no escucho a Javier hoy. Sí, se entiende perfectamente, dicen por aquí. Tengo a Saturno natal en casa 11. Qué interesante eso, ¿no? Tener a Saturno allí. A ver, por acá los leo en YouTube. Ah, es la esencia de Saturno. Sí, es la esencia de Saturno. Ese es el tema sobre todo cuando Saturno entra en una fase como la que va a entrar ahora, retrógrada, ¿no? Que Saturno cuando está retrógrado pasa con esto. ¿Qué formaste desde los cimientos? Exacto, ¿qué has venido formando? ¿Qué es lo que has venido haciendo? Saturno en casa 2 Cáncer. Saturno en casa 10 dice por aquí Angie en TikTok. eh, Gregoria, pues a mi Saturno me le ha tocado desde que nací, criada por Capricornios, hijo capricorniano. Mira, qué interesante, qué bello eso. Por acá, Saturno en Aries, casa 7. Uy, eso está interesante. Maestro, Saturno retrógrado en Piscis en casa 8. No, Saturno va a retrogradar, pero lo está haciendo en Aries. Saturno está en Aries, ya no está en Piscis. Saturno está en Aries y ahora está empezando a retrogradar en el mismo signo de Aries. Lo va a empezar a hacer desde este julio y va a terminar su fase de retrogradación hasta el 10 de diciembre. Eso es mucho tiempo, prácticamente el resto de año. Buen día, maestro, Saturno retrógrado. Calculen ustedes, sí, es verdad. Saturno en casa 12. Bueno, ahora que ustedes están mencionando las cartas de ustedes y las posiciones de su Saturno, Saturno en Aries se vuelve muy autoritario, muy cuestionativo. Saturno en Aries es la posición de mayor exigencia y movilidad porque Saturno en el signo de Aries tiene una dignidad. La dignidad planetaria de Saturno en Aries es caída. Esta es la caída, la famosa caída. Entonces, aparte de que Saturno en Aries está en caída porque se exalta en Libra, hace un aspecto cuadrante hacia su signo. Si Saturno está en Aries, obligatoriamente está en cuadratura a Capricornio para toda la humanidad. Entonces esto es general. Seamos del signo que seamos, Saturno en Aries está en caída y hace cuadratura a su signo, que es a su dignidad, digamos, domicilio, ¿no? Esto lleva, este concepto de caída, este concepto de la posición de Saturno en Aries, lleva a que como seres humanos tengamos mucha autoexigencia, no solamente en la zona Aries, sino en toda la carta. Por eso quizás mis palabras, no en el sentido de que yo quiera decirlo de esa manera, sino que obviamente estamos hablando de la estructura, de la escala de dureza, del orden. Fíjense cómo Saturno rige los materiales para una construcción. Así como para hacer una casa se requieren de materiales para construir, pues en nuestra vida Saturno nos va dando materiales y los materiales que nos da Saturno para construir es experiencia, los materiales que nos da para construir es tiempo, los materiales que nos da para construir es el acompañamiento de otros, los materiales que Saturno nos da son las restricciones, los materiales que Saturno nos da en la vida para construirnos en distintas áreas de la vida es lo que comúnmente nosotros llamamos resistencia, eh, experiencias llamadas
problemas o llamadas, en este caso, bloqueos. Saturno es ese gran maestro que dice, tome, le voy a dar todos estos materiales. Por eso un día como hoy, miércoles 15 de julio, para poder que esto no sea tan lesivo en nuestra psique, haga usted la lista de cuántos materiales Saturno le ha venido dando a través del tiempo. Como Saturno es el señor del tiempo y va a pedir cuentas de qué hemos hecho con el tiempo en tierra, pues empiece usted a hacer la lista de cuántos materiales le ha dado Saturno, ¿sí? Ya le dije cuáles son los materiales, entonces, ¿qué materiales tiene usted? ¿Cuántas decepciones? ¿Cuántos nos? ¿Cuántas restricciones? ¿Cuántos momentos difíciles? Todos esos son materiales. ¿Cuántos problemas le ha dado Saturno? Todos esos son materiales. ¿Cuántas cosas le ha quitado Saturno? Eso es material. ¿Cuántas cosas hemos perdido? Eso es material. Todos esos como una casa, como una casa. Para construir una casa necesitamos ladrillos, necesitamos cemento, necesitamos tejas, necesitamos vigas, necesitamos hierro. Son los materiales de construcción, valga la redundancia, para construir una casa sólida. Madera, ventanas, etcétera. Ahora no lo llevemos a la casa, sino a la vida misma. Ponte a mirar, ponte a revisar ahora, revisar, reevaluar, retrógrado, Saturno retrógrado hasta el 10 de diciembre, y empieza a revisar y a recontar y hacer esa renarrativa. ¿Cuántos materiales me ha dado la vida en estos 35 años? Si tienes 35. Si tienes 25, ¿cuáles son los materiales que la vida te ha dado? ¿Cuáles son, si tienes 50, 60 años en este momento y tú estás escuchando este live y tú dices, no, este calvo hoy sí me la bajó, porque si yo amanecí así, asá, ahora escuchando este calvo quedé peor. O sea que Saturno, ese tal Saturno se pone retrógrado. No, ahora sí grave, porque imagínense. Ahora sí, terrible. No, yo es que me levanté a ver qué va a decir el calvo hoy, a ver si me sube la moral, y en vez de subirme la estáis diciendo que Saturno retrógrado y que qué he hecho con el tiempo y que qué he construido. Y no, esto yo no he hecho nada. Ahora sí es que, mejor dicho, no es para verlo tan así. Les da risa en TikTok. No es para verlo tan así, todo lo contrario. Todo lo contrario, es un momento reflexivo. Saturno no es dulce. Saturno no rige el azúcar. Saturno rige la sal. Y la sal es indispensable en nuestra vida. Saturno es el que dice, mire todo lo que le he dado, que ha construido con lo que le he dado. Saturno no nos viene a pedir cuentas. Ojo con esto, que esto es clave. Si usted lo está escuchando hoy, guárdelo en su corazón, que le va a servir. En su corazón, en su cerebro, en su bolsillo, pero guárdelo. Saturno retrógrado nos dice, ¿qué has hecho, qué has construido con lo que yo te he dado? Saturno no viene a pedirnos cuentas. Saturno no viene a exigirnos construcciones con lo que no nos ha dado. ¿Qué has construido con lo que te he dado? Entonces, relájese, relájese y haga la cuenta y diga, bueno, pues me ha dado que soy huérfano, me ha dado que fui violada, me ha dado momentos difíciles, me ha dado que enviudé, me ha dado que me separé. Esos son los materiales que tengo, señor Saturno. Ah, bueno, está muy bien, ya usted hizo el reconocimiento de los materiales que le he dado durante estos 40, 50 años. Genial. ¿Qué ha hecho usted con eso? Es que Saturno retrógrado en Aries no viene a pedirnos grandes construcciones de algo que la vida no nos ha dado, porque ¿cómo hago yo para construir un imperio cuando no me han dado materiales para un imperio? Por eso Saturno es austero. Saturno rige la austeridad. ¿Qué has hecho con lo que te he dado? Tú tienes dos opciones. Ay, pero es que a mí la vida no me ha dado. ¿Cómo que no? Haga cuentas, devuélvase, Saturno retrógrado. Mire todo lo que la vida le ha dado. Usted, la vida le ha dado tiempo. La vida le ha dado, pues es que eso sí, la vida le ha dado salud. La vida le ha dado problemas. Ah, claro, pero ¿qué puedo construir con problemas? Ese es Saturno. O sea, Javier, que según tú, con los problemas, ¿se construyen cosas? Claro,
Claro que sí. O sea que según tú, con eso se construyen cosas. Claro, claro. Por eso es la fase donde Saturno empieza a llevarnos eso. Usted ha tenido ahí, ¿qué es lo que la vida me ha dado? Ok. Ahora, que usted no haya sabido construir con eso es otra cosa. ¿Cómo se construía antes? Con bareque, casas de bareque. O las casas de antes de los indígenas, ¿cómo construían los indígenas? Con los materiales que tenían. Ellos no hacían castillos con lo que no tenían, construían con lo que tenían, con los elementos, con la materia, con esos materiales que la vida les daba, con eso construían casas de bareque, casas de esto. Bueno, si tu casa es de bareque, pues la famosa frase salsera, que si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. La famosa frase trilladora de yo he venido construyendo con lo que la vida me ha dado. Ese es el tema. Porque construir con materiales de la ilusión o construir con lo que la vida no me ha dado, pues se vuelve imposible. Por eso Saturno empieza a ser el gran constructor de esto. ¿Mm? Exactamente, el abono. Claro, el abono construye. Lo que pasa es que depende de la perspectiva del que vaya a construir. Este tema es fascinante. Este tema es fascinante. Fíjense todo lo que hemos hablado de Saturno, que apenas es una pincelada. Y eso que no nos hemos metido a las cavernas de Saturno. Hubo un curso, hay un curso que yo hice el año pasado, Cavernas de Saturno. Yo no sé si ustedes se acuerdan que eso fue para cerrar en Piscis. Algunas de ustedes participaron el año pasado en las cuevas de Saturno, que de hecho hicimos una reflexión y algunos ejercicios, porque Saturno rige las 7 cuevas de la infancia, este tema. Yo creo que algunas de ustedes que participaron se deben acordar. Es un taller maravilloso que pone a reflexionar muchísimo la energía, sobre todo de Saturno retrógrado. ¿Algunas de las que estuvieron recuerdan este momento, esta época? A ver, los leo por aquí. Qué divertido eres, pero se entiende. Gracias. Sí, es mejor tomarlo por el lado divertido. Gracias, maestro, por sus palabras. Cariños desde Uruguay. Un abrazo, mi niña. Gracias por estas palabras que abren la conciencia. Me dio limones, hice limonadas. Exactamente, exactamente. Javi, ¿cómo suavizar un Saturno fuerte? No aplica. A la pregunta, ¿cómo suavizar un Saturno fuerte? No aplica. La roca es roca. Y la mejor forma de utilizarlo es que tenga un propósito. Entonces, eh, suavizar a Saturno, de hecho, no se debe. Es supremamente peligroso. No lo hagan en casa. Supremamente peligroso. A Saturno no se le puede suavizar. La roca es roca. Suavizar a Saturno es alterar la biología. Es meternos con los cimientos y lo que sostiene. Entonces, suavizar a Saturno es como tirarle piedras a la luna y cuándo le voy a pegar. No aplica. Yo entiendo la pregunta, me queda claro la pregunta. Me queda claro el fondo de la pregunta, pero la respuesta es esa, no aplica. Saturno es Saturno, la roca es la roca, la forma. Si alteramos eso, de hecho en nuestra psique, cuando se altera la estructura del yo en la psique, se vuelve un trastorno. Por eso en la psicología también podemos ver estas patologías del trastorno. Y lo que falta es mucha identidad. Los trastornos, muchos de los trastornos de identidad de personalidad surgen a través de la estructura, la base. Entonces no es por ahí. Tratar de suavizar a Saturno viene a ser como, imagínate un edificio de 20 pisos y nosotros suavizando las vigas fuertes, duras, rocosas, que sostienen el peso del edificio. ¿Qué pasaría si hacemos eso con una construcción? Si suavizamos
las vigas que sostienen los muros de concreto que sostienen una estructura. ¿Qué pasa con toda la estructura? Está fascinante este tema, me encanta esto. Se cae, claro, muy bien, se viene abajo, se derrumba, pierde fuerza. Si debilitamos y si suavizamos las bases, pierde fuerza. A Saturno, por el contrario, Saturno es el que rige la escala de dureza, la estructura, se cae. Entonces, aquí la pregunta no es suavizar lo que no se debe suavizar. ¿Qué hay que hacer? Estructurarlo para que tenga forma. Estructurarlo porque Saturno no es malo. Saturno, si nosotros nos quedamos con el concepto de que Saturno es malo, entonces voy a querer suavizarlo. Pero si por el contrario, entiendo la energía de Saturno, que es lo que sostiene, que es lo que está ahí, por eso a Saturno no lo podemos suavizar. No. A lo mejor Saturno nos empieza a invitar cómo aprovechar los materiales, por eso es el austero. Entonces Saturno dice, no luche contra la materia, úsela a su favor. Saturno dice, no luche contra lo imposible, hágalo. Imagínate suavizar la columna vertebral, suavizar los huesos. Por el contrario, los huesos tienen que ser rígidos, los huesos tienen que ser estables. Por eso Saturno rige el sistema óseo y es grueso, estable, sólido. ¿Para qué? Para que aguante, aguante la estructura y el impacto del yo en todas sus representaciones, que si me caigo y tengo buenos huesos, pues no me parto una pierna y puedo seguir caminando, avanzando en la vida. Quizás aquí el tema es, al concepto más que suavizarlo, es comprender cómo está la energía de Saturno y qué tan arquitecto, qué tan buen arquitecto he venido siendo con mi Saturno, qué tan buen arquitecto he venido siendo con los materiales que la vida me ha venido dando. ¿Qué tanto aprovecho yo los materiales que la vida me pone a mi disposición? Las experiencias, las cosas. ¿O me he venido castrando? Porque Saturno es el que castra. Entonces, cuando a veces nosotros no sabemos utilizar los materiales que la vida nos da, pues resultamos desechando los materiales. Y entonces desecho el material, desecho el material. Imagínate que estoy construyendo una casa y tú me regalas un ladrillo y yo digo, ay, no, pero es que me regaló un ladrillo, yo necesito 100. Mejor, ¿para qué? Lo dejo por ahí. Otra persona me regala unos palos, pero yo necesito construir una casa y esta persona me regaló 4 o 5 palos. Eso no sirve. Lo tiro, lo dejo, lo desecho, lo boto. No le doy valor. Austeridad, Saturno, austeridad. Voy por la vida y una persona me dice, mire, Javier, le regalo estas tejas. No, pero yo necesito construir una casa. O sea, a mí no me sirve una teja. A mí no me sirven 2 tejas. Chao, lo boto. Voy por la vida construyendo, Javier, mira, te regalo esta silla. ¿Y para qué una silla? Yo necesito, ni siquiera tengo la casa. Chao. Y me devuelvo el desechador. Castro, 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 voy castrando. Al final llega Saturno retrógrado en Aries. Javier, ¿qué has construido con lo que la vida te ha dado en todo este tiempo? No, pues señor Saturno, yo no he construido nada. He querido construir una casa, pero yo no he podido. ¿Por qué no has aprovechado los materiales que durante todo este tiempo te hemos dado? ¿Cuáles? A mí no me han dado nada. Sí, señor. Haga memoria. A usted se le ha dado, mire, ladrillos. A usted se le ha dado. Ah, pero austeridad. Saber construir con poco, con lo que la vida me está dando. ¿No sería mejor que si hubieras reunido todos esos ladrillos y hubieras reunido todo eso que la vida te ha dado de a poco en poco, no tendrías aunque sea una casa hoy? Eso es Saturno retrógrado en Aries. ¿Qué has hecho con el tiempo y con los materiales que te hemos venido dando en todo el sentido de la palabra? Este ejemplo que pongo de la casa, si lo llevamos a la vida misma, por eso es importante estos 5 meses, Saturno retrógrado en Aries, en la cabeza. ¿Qué es lo que la vida me ha dado a mí? Meta todo, meta las tejas, meta los palos, meta los tubos, meta una silla, todo lo que la vida nos ha dado. Por eso digo todo es todo. ¿Qué la vida me ha dado? La vida me ha dado rechazo. Eso me ha dado la vida. Listo, póngalo ahí. A usted la vida le ha dado rechazo. ¿Qué más le ha dado la vida?
No, pues la vida me ha dado que nací sin mamá y sin papá. Métalo ahí, métalo, listo, sin mamá y sin papá. Y si quiere llore, llore, métalo ahí. Eso es lo que la vida le ha dado. Usted está reconociendo los materiales que la vida le ha dado. No, pues a mí también la vida me ha dado parejas, me ha dado oportunidades, me ha dado esto, me ha dado dinero, me ha dado inteligencia, me ha dado tal cosa. Pero también me ha dado violaciones, también me quitó esto, métalo. Me quitó una casa, métalo, me quitó un carro. ¿Qué va a hacer con todo eso? El reconocimiento de los materiales, dice yo con esto, la famosa frase de tengo que hacer algo con mi vida. Claro, todos estamos construyendo una vida. ¿O qué estamos haciendo en este planeta? Pues construyendo una vida, construyendo unas bases. Pero si no aprendemos a reconocer lo que la vida nos está dando como materiales para la construcción del yo en distintas áreas de nuestra vida, pues vamos por la vida sin tener esa validez. ¿Me doy a entender con este ejemplo de la construcción en relación de la vida, tiempo, espacio, Saturno, retrógrado, pensar, analizar qué has hecho, tu vida, casa, hogar, dinero, finanzas, mundo, felicidad, alegría, porque Saturno también construye la felicidad. Lo que pasa es que Saturno es el planeta que dice, la felicidad no la venden en un supermercado, usted debe construirla a través de su propia estructura. Es algo que se logra vivir a través del propio esfuerzo. Por eso la mejor satisfacción la da Saturno. La mejor, la satisfacción efímera la da Júpiter. Pero la satisfacción y la realización del yo la brinda Saturno. ¿Por qué? Porque no hay nada más delicioso cuando tú te pagas tu propia carrera, distinto a que me la pague mamá y papá. Ustedes no se imaginan el valor que eso da. Ustedes no se imaginan el valor que da de yo mismo haberme pagado mis estudios, porque si me pongo a esperar a mi mamá y a mi papá, ahí estaría sentado. Ahí estaría sentado esperando a ver qué me dan. Y esto es real, aprovecho hasta para hacer catarsis. Si me hubiera puesto a esperar a mi mamá y a mi papá, ahí estaría sentado esperando a ver. No hay nada más placentero que usted decir, mis estudios me los pagué yo, mi carrera me la pagué yo. Y eso da sostenimiento del yo, eso da energía, eso da estructura, eso da felicidad, eso da alegría. Claro que eso da alegría. Y no es una alegría que se compra en la tienda, no es una alegría que se compra en el SAM o que tú pides por Amazon. Es una alegría que va desde los huesos hacia afuera. La estructura, la fuerza, eso es alegría, eso es felicidad, eso es realización. ¿Quién lo dio? Saturno. Ah, pero nos devolvemos a cómo se construyó. Pues mira, cómo te explico? Fue así, fue asá, esto, lo otro, costó tiempo. Entonces, Saturno retrógrado, claro que sí, señor. Yo he aprovechado lo que tú me has dado. Aproveché que mamá y papá no me dieron una carrera y entonces yo hice esto. Yo he venido construyendo esto. Claro, le salgo al compás, le salgo al paso a la vida. Claro. ¿Qué sigue, señor Saturno? Por eso, todas aquellas palabras de tiempo, esfuerzo, dedicación, ahínco, constancia, aunque hayan momentos difíciles, seguir adelante, aunque parezca que la recompensa está lejos, seguir. Eso es constancia, disciplina, ahínco, fortaleza. Por eso Saturno, cuando estamos en esa fase, nos dice, aprenda a identificar lo que la vida te ha dado para que puedas hacer algo con ello. ¿Mm? Isabel, ojalá quede grabado esto. Me voy a trabajar. Queda grabado en mi canal de YouTube. Todos los live que ustedes ven día con día en TikTok quedan grabados en mi canal de YouTube. Entonces, cordialmente invitados a que vayan al canal de YouTube. Ahí ustedes se pueden suscribir y ahí queda grabado este live. El dolor se transforma en Piscis. Exactamente, hay que meterlo todo. Hay que meterlo todo, como en esas, no sé cómo se llama, pero es donde hacen el cemento, que no sé cómo se llama, la verdad no sé, pero es como una volqueta donde es algo redondo y está dando vueltas y los maestros le van echando tierra, le van echando piedra, le van echando gravilla, le van echando cemento y eso se va moviendo y eso le echan agua y eso se va moviendo todo ese material, ¿sí? Hormigonera, dicen por aquí, hormigonera, eso, la hormigonera, y eso va dando vueltas. Y de ahí sacan ¿qué? La plancha. De ahí hacen una plancha.
dura, fuerte, rocosa, sólida, resistente. Pues de eso se trata, chicos, de eso se trata el tema. La alegría del esfuerzo, me encanta, Francisca, la alegría del esfuerzo. Por eso es que Saturno, pues aquí nos falta un pedazo, bueno, nos falta muchísimo en esto. Por eso Saturno también es el regente de la autoridad máxima. Saturno es el regente también del el patriarcado, el matriarcado. Entonces Saturno también tiene que ver con los hijos. Por eso hay que saberles dar a los hijos, porque si no les coartamos la alegría, lo que está diciendo Francisca, la alegría del esfuerzo, de haberlo conseguido por mano propia. Nunca en la vida se siente la satisfacción cuando es regalado, cuando es por otra persona, a cuando tú lo haces con tu propio esfuerzo. Entonces, Saturno a la final del día también es un planeta regente de la felicidad. Saturno al final del día también es un planeta regente de la riqueza. Saturno también es un planeta de la estabilidad, de estar felices. Saturno regente de la felicidad, sí, solo que no nos la da servida en un plato. No es Júpiter. Júpiter sí nos la da en un plato servido holístico ya para comer. Saturno no. A ver, los veo por acá. Buenas tardes, maestro. Retorno. Me encantan estas charlas. Mezcladora, dicen por aquí. La mezcladora. Buenas tardes, maestro. Javier, estoy de acuerdo. A mis 56 años valoro y quiero a Saturno. Elena, eres de las mías. Claro que sí. Si usted se pone a pelear con Saturno, créame que la va a pasar mal. Pelearse con el Saturno de nuestra carta natal y no saberlo integrar nos va como los perros en misa, de patada en patada, buscando la salida. ¿Y por dónde es? Sí, sí, sí. Al que hay que tener al mejor aliado es a Saturno. Siempre. Siempre hay que tener aliado de Saturno. Bueno, ustedes conversan muy rico. Me encantan estas mañanas madrugadoras. Para mí ustedes son un alimento bellísimo. Me encanta leer sus mensajes. Me gusta mucho saber que somos un grupo, una comunidad que de una u otra manera coincidimos, a lo mejor no 100% en todos los temas, y eso está bien. Tampoco tendríamos que estar siempre de acuerdo absolutamente en todo, pero sí he notado por sus mensajes y por sus comentarios y la apreciación que casi siempre tenemos algo en común y es esta forma de mirar la vida. Por lo menos siento, considero que los que formamos esta comunidad, tanto en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube, siento que tenemos un mismo lenguaje o por lo menos tenemos la idea de una filosofía de vida muy clara donde hay dureza, donde hay que ser blandos, donde hay que poner el corazón, donde hay que mirar a Venus, donde hay que ver la respiración y demás, y me siento acompañado en este proceso llamado vida. Y qué delicia poder reflexionar todos, que todos podamos reflexionar estos 5 meses hasta el 10 de diciembre que Saturno estará retrógrado, usando la astrología viva, porque la astrología son símbolos, la astrología es información, pero cuando nosotros utilizamos la palabra de astrología viva, pues la vivimos, la consumimos, la respiramos, digerimos la astrología a través de la psicología, de la comprensión, del entendimiento, le damos una usabilidad que nos sirve, incluso hasta el mismo Saturno decirle, poder decirle al Saturno de nuestra vida, pues sí, hasta he utilizado la astrología para esto, para no cometer este error, para manejarme aquí, para administrarme en esto, para apalancarme en esto, para no volverme loco, para no volverme loca en medio de los desafíos saturninos que la vida, en medio de los materiales que tú me has dado, pues he utilizado esta herramienta para aprenderme a salvarme, a rescatarme a mí misma. Y lo he hecho de esta manera. Me he aprendido a rescatar, me he aprendido a salvarme de esta forma. Esos son los materiales que he venido teniendo en la vida. Creo que eso es bellísimo porque eso también hace parte de nuestro cotidiano vivir en muchas áreas. Evidentemente la vida no es fácil para nadie, para ninguno. Y no hay una fórmula y no hay una receta secreta de la abuela que nos permita hacer el mejor de los debuts, pero cada respiro que podamos tener y cada usabilidad que le podamos dar al cuerpo, encarguémonos de que si estemos vivos, que se sienta que estamos vivos, que tomamos decisiones. Encarguémonos ahora que estamos calientes y que estamos respirando y que el cuerpo y que el corazón late,
Encarguémonos de entregarle a Saturno el cuerpo bien usado, el cerebro bien gastado, la piel bien vieja, llena de arrugas, los huesos bien trajinados, que cuando entreguemos la materia, la entreguemos en paz con lo que vinimos a hacer en relación de la materia. Que eso nos dé la fuerza para vivir también con coraje, la vida, con ahínco, con fuerza, con decisión. ¿Estamos vivos? Pues que se sienta que estoy vivo. Pues me equivoco, me abro, hago las cosas. Y nos encargamos de entregarle su mameluco, de encargarle el cuerpo físico bien gastadito, bien gastado. ¿Qué hiciste con el tiempo y qué hiciste con la vida que te di? Esto hice. Lo fabriqué así, lo hice de esta manera. Ahí está su cuerpo, Saturno. Ahí está su ego, ahí está su cuerpo físico, bien gastado. Me aproveché los 90 que me diste, los 90 años que me diste los usé. Y no que pase en vano, y se ría en nuestras narices la vida. Nosotros somos encargados de eso. Bueno, pues fue un placer como siempre. Me encantan también sus mensajes. Gracias por esto. Un abrazo también a todos ustedes. Me voy a mis quehaceres saturninos. Cuídense mucho. Muy posiblemente mañana jueves sigamos ampliando o, ¿por qué no? Hagamos la segunda parte de este Saturno retrógrado. ¿Saben que sí? Vamos a hacer la segunda parte de este Saturno retrógrado signo a signo. Signo a signo lo vamos a hacer muy posiblemente mañana. No, mañana jueves. Sí, pueda que sí, mañana jueves, pero muy saturnino, muy temprano. Porque mañana hay unas actividades, pero sí lo voy a hacer signo a signo para tener más claro este tema. Claro, además hay unos aspectos interesantes que vale la pena integrar ahora con Saturno, porque también está Neptuno retrógrado. Voy a listar el material y muy seguramente mañana lo hacemos o pasado mañana. No olviden los que están en TikTok suscribirse al canal de YouTube o los que están en Facebook también, los que no lo han hecho. Nos vemos mañana. Abrazos.